Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes, esta bonita y calurosa plataforma en la que ustedes pueden encontrar programas de todo tipo. Como ustedes saben, Cine Garage está encargado de la barra de cine todos los días. A las 7 de la tarde tenemos un episodio nuevo. Y pues bueno, ahora, todavía sin tener muy clara la fecha de estreno, ahora nos lo dirá su director. Estamos empezando este episodio para hablar de una película de horror, le llamo yo. Vamos a ver también qué nos dice Diego, que es el director, que debe estar ya entrando a los cines en México, lo cual lleva mucho mérito por muchas razones que ahora platicaremos. Ustedes saben que en Cine Garage le damos cabida a todo tipo de propuestas, a todo tipo de producciones, siempre y cuando estén bien hechas, ¿no? No vamos aquí a hablar de cosas hechas al aventón. Entonces, cuando me propusieron hablar de Luna de Miel, yo dije que sí. Creo que los esfuerzos se hicieron. Creo que se puede hablar de la película, y justo por eso quiero darle la bienvenida a Diego Cohen, director de Luna de Miel. Diego, bienvenido. Antes de empezar con los datos y con la plática, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros. No, muchas gracias por el espacio. Es verdaderamente un placer estar aquí contigo y bueno, pues tratar de llegar a más gente, obviamente, ¿no? Claro, que luego, que es justo donde yo quiero empezar la plática, luego hablando de, número 1, cine mexicano; número 2, cine mexicano de género; número 3, cine mexicano de género independiente. Llevas las de perder en la cartelera. La cartelera acomoda muy mal este tipo de propuestas. Sus razones tienen, ¿no? A veces son comprensibles, a veces no tanto, pero es arriesgado, aunque creo que las fechas de estreno podrían favorecer una propuesta como esta. Nosotros, señoras y señores, estamos grabando muy a principios de octubre, pero seguramente van a escuchar este episodio ya más centrado el mes. ¿Cuándo es la fecha de estreno, Diego? Tenemos como fecha de estreno ya establecida el 21 de octubre. O sea, muy cerca de Halloween, Día de Muertos. Así es. ¿Está bien? Yo creo que sí. Yo creo que siempre es conveniente estar cerca de esas fechas, porque es cuando la gente se dispone naturalmente a ver películas de terror, ¿no? De algún modo hay como mucha más apertura del público en general hacia el cine de género. Obviamente sin contar el nicho, ¿no? Claro, porque finalmente que esos van aunque sea verano, ¿no? Exacto, cuando sea buscamos cine de terror, pero sí es muy conveniente tener fechas cercanas a Halloween y Día de Muertos, para el acercamiento al público en general. Ok, habiendo dicho eso, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué es Luna de Miel? ¿Por dónde va? ¿Y de qué trata el asunto? Sin embargo, habiendo mencionado al grupo, al público de nicho, al grupo de nicho, quiero que nos cuentes primero quién eres y de dónde vienes, porque no es la primera película que haces, y pues me imagino que habrá una historia personal tuya como director, como cineasta, que nos desembocará en Luna de Miel y en la propuesta que trae la película. Entonces, antes de hablar de Luna de Miel, para que la gente diga, mira, pues es que no salió debajo de las piedras, cuéntale a la gente de dónde vienes, Diego. Bueno, yo tuve la fortuna de filmar mi ópera prima en 2009, una película que estrené en 2013 llamada Amaneceres Oxidados, y muy alejada del mundo del género. Esa película es un dramedy, ¿no? Es comedia-drama. Sí, un tipo de cine más contemplativo, con otro tipo de pretensiones. Así empecé mi carrera. Pero bueno, yo siempre he sido muy fanático del cine de género. Entonces, ¿por qué empezaste así? De algún modo era la historia que quería contar en ese momento, ¿no? Reflejaba muchísimo de lo que estaba viviendo. Yo estaba dejando, bueno, hacía muy poco tiempo que había dejado la carrera de Derecho en el ITAM. Yo estudié Derecho en el ITAM para después estudiar cine en una escuela independiente en Coyoacán llamada Arte 7. Los conozco, sí.
Ah, perfecto. Sí. Finalmente todos somos como... Sí, no, de ahí salen proyectos bastante interesantes. Sí, así es. Y bueno, pues yo empecé a escribir Amaneceres Oxidados cuando todavía estaba en el ITAM. Y bueno, esa película habla de un sentimiento muy personal. Yo estaba enfrentándome a la vida de una manera un poquito errónea desde mi perspectiva, porque en realidad no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Y bueno, la película refleja mucho eso, habla de ese tema, de la monotonía, de el poder encontrar un sentido en la vida, ese tipo de cosas. Y después, ya digamos, con mayor libertad, ya perteneciendo al mundo del cine de algún modo, ¿no? Al gremio cinematográfico, habiendo como cumplido el derecho de piso, ¿no? Que es la primera película. Empecé a explorar otros gustos, otros caminos y demás, y también hacer las películas que reflejan cómo me siento en determinado momento. Mi siguiente película después de Amaneceres Oxidados se llama Perdidos, una película que estrené en 2014 en Mórbido, y bueno, solo ha tenido corrida de comerciales, todavía no se estrena comercialmente hasta esperemos que finales de este mismo año, pero es otra película que es terror. Es de un subgénero del terror muy particular que es found footage, ¿no? Muy en la tradición de Blair Witch Project, de la cual yo soy muy fan. Y esa película la hice cumpliendo un deseo que surgió en mí cuando vi Blair Witch Project en la sala de cine en 1999. Claro. Entonces yo salí con una sensación muy interesante. A mí me encanta como sentir el miedo y explorarlo y demás, y ponerme en esas circunstancias. Creo que cuando vi esa película me impactó muchísimo. No había visto ningún found footage anterior, ¿no? Ya después fue que me enteré de la existencia del subgénero como tal. Pero cuando vi esa película me pareció la manera más efectiva de lograr transmitir al espectador la sensación del miedo que pueden estar experimentando los personajes. Entonces me comprometí a hacer algún día una película de esa naturaleza y por ende, bueno, pues hice Perdidos. La tengo fechada en el 2014. Así es, sí, Perdidos se estrena en Mórbido 2014 y de ahí vamos a otros festivales. O sea, la primera vez que se mostró públicamente fue en Mórbido. Okay. Sí. Y hemos estado viajando a otros festivales en todo este tiempo, pero no fue hasta que obtuvimos el apoyo de Oficina de Distribución en que pudimos pedir las fechas para estrenar la película. Y casualmente eso fue posterior a que recibimos el apoyo para estrenar Luna de Miel, que es mi tercera película como director y la primera de las mismas que no escribí originalmente yo. Ok. Las otras sí están escritas por ti. Así es. Ok. ¿Y tu trabajo en Familia Gang? Bueno, en Familia Gang soy productor ejecutivo, soy editor y postproductor. Al igual que, bueno, he trabajado en muchas películas, sobre todo como editor. Esa es digamos que la rama cinematográfica en la que más me he desenvuelto. Y dado que pertenezco a un grupo de productores, que tenemos, bueno, varias casas productoras que todas operan debajo de un mismo sello, pues eso me ha dado el beneficio, digamos, de convertirme en productor de las películas que hemos producido, valga la redundancia, a pesar de que realmente yo no soy productor, ¿no? Ok, no, pero es un poco la movida ahora, ¿no? Incluso con los actores, entrar a distintas ramas del quehacer de la película. Hoy me toca editar, luego me toca producir, luego me toca dirigir, luego me toca escribir, como que, o a veces hacer 2 o 3 paralelas dentro de una misma película, como que esa es la tirada ahora del cine, pues sí, le llamo independiente porque muchas veces, como dijiste, el apoyo no se recibe hasta que la película está acabada, ¿no? Prácticamente, mientras no hay mucho apoyo para este tipo de películas. Exacto, sí, realmente es muy complicado, ¿no? De entrada, pertenecer a una industria que no existe, sí, ¿no? Sí.
Que en donde se hacen 100 películas que no se proyectan. Exactamente, ¿no? porque no tenemos espacios de exhibición, Sí. ¿no? Porque finalmente eso depende de personas que están cuidando su negocio. Ajá. Y puedo entender su perspectiva. Adelante, y sí, demás. no, adelante. pero pues obviamente eso no ayuda en ningún sentido a la existencia o al fortalecimiento de una industria, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que estar luchando todo el tiempo con eso. Y ahora, en mi caso, haciendo películas de una naturaleza mucho más independiente, sin apoyos tampoco del Estado, en muchas ocasiones por la naturaleza violenta de las mismas, ¿no? Yo estoy en esta etapa, digamos que indagando mucho en la violencia. Eso se ve muy, muy reflejado en Luna de Miel. Mi siguiente película, después de Luna de Miel, que está ahorita en postproducción, que se llama Romina, también tiene mucha violencia. Y es muy complicado recibir apoyos para hacer ese tipo de películas. Al no contar con apoyos, tenemos que buscar dinero de donde pueda salir, ¿no? De nuestras propias bolsas, Claro. si es necesario. Y eso obviamente te impide también contratar muchas personas. Entonces uno tiene que finalmente resolver muchísimas cosas por propia mano para evitar el problema de endeudarte con otros profesionales a quienes no les puedes pagar. Tampoco es justo, ¿no? Abusar de la gente en ese sentido o estar pidiendo apoyo siempre. Te pueden apoyar 1 o 2 veces, Claro. pero somos profesionales. En teoría. Y ahora, ese creo que es un tema también muy importante. La imposibilidad de ser un director profesional en México. Vivir de eso, dice. Exactamente, sí. O sea, uno como director no puede solamente dedicarse a dirigir, porque tenemos que producir desde la perspectiva ejecutiva. Tenemos que levantar el dinero, conseguirlo, producir la película, muchas veces también posproducirla, editarla con nuestros propios recursos. Uh-huh. Y es imposible como realmente considerarse director profesional, ¿no? Porque claro. no vivimos de eso. No vives de eso. Es una cuestión como muy rara y que no debería ser así, pero... Pues no, y así están saliendo muchos proyectos importantes, ¿no? Que incluso ganan premios fuera del país. Vamos a ver qué pasa con Luna de Miel, habiéndonos pintado este desolador panorama. ¿De dónde, o sea, cómo levantan? Antes de que nos cuentes incluso antes de que nos cuentes de qué va la película, cómo levantan Luna de Miel, es la primera parte de la película. Y 2, ¿por qué te decides hacer una película que tú no escribiste? Bueno, Luna de Miel se levanta con recursos privados, ¿no? Tenemos 3 productores ejecutivos principales para esa película, que son Gabriel Cuenca, padre e hijo, uh-huh. y Susana Cuenca, la mujer, bueno, o madre, uh-huh. Que ellos decidieron que era un buen camino o era un buen negocio invertir en películas de terror. Nosotros les presentamos todo el esquema de negocios y todo el plan. Cuando dices nosotros, ¿de quién hablas? Digamos, mis socios, que pertenecemos a este grupo de productores, que tenemos distintas casas productoras, pero todos todos formamos parte solo de un sello, por así decirlo, y cuando hablamos de cine de género, estamos hablando del sello Grotesque. Okay. El sello Grotesque está conformado por los productores Mónica Gorbea, Álvaro González Kun, José Antonio Hernández González, Adriana Ortega Arratia, Walter Schroeder Vázquez y servidor. Nosotros digamos que somos el grupo de productores que iniciamos con esta propuesta de hacer cine de género independiente y conseguir recursos privados presentados como plan de negocios, ¿no? O sea, lo atractivo de esto es que puedes hacer películas de muy bajo costo uh-huh. para luego, en teoría, potencialmente claro. explotarlos comercialmente, recuperar ese dinero fácilmente. Y obtener ganancias. Exactamente, ¿no? Ese es básicamente el plan de negocios y así fue la manera en que se levantó Luna de Miel. Los mismos productores ejecutivos participan en Perdidos y en Luna de Miel, ¿no? Dado que nosotros les presentamos un plan de negocios por un paquete de películas, okay. ¿no? Ese fue la propuesta y el esquema de producción y la única manera en que pudimos realizar estas 2 películas. Y bueno, eso se amplía ya después de haber realizado esas 2 películas. Realizamos otras 2 con el sello de Grotesque.
que son Atroz en coproducción, ¿no? Es una producción en realidad de Rabia, de Abigail Bonilla y Lex Ortega. Nosotros nos sumamos en coproducción a esa película y acabamos de terminar una nueva producción de Grotesque que se llama Romina. Ok. Que es tuya. Así es. Ok. Sí, sí. Hasta ahorita, bueno, yo soy el que más ha explotado de algún modo como el sello, afortunadamente para mí. Pero yo también tengo como este objetivo de filmar por lo menos una película al año y pues lo intento y lo cumplo. Con ¿no? la idea de, lo que tú mismo dijiste, con la idea de profesionalizar el puesto del director. Exactamente. Sí, también de algún modo poder lograr que este esquema se convierta realmente en un negocio, pero para que sea negocio necesitamos mucho producto que ofrecer. Claro. Y afortunadamente hemos encontrado salida con todas las películas, aún sin haber estrenado comercialmente, ¿no? Las películas ya están posicionadas en distintas plataformas. Bueno, la principal es Netflix, Sí. pero tanto Perdidos como Luna de Miel están vendidas a Netflix y después de su estreno comercial, un par de meses después, van a poder ser disfrutadas en esa Netflix. plataforma. Romina está prevendida de algún modo ya también. No me gustaría indagar mucho en las personas involucradas. No, ya hay- lo veremos con su tiempo y haremos un programa sobre eso. Exactamente. Tú tranquilo. Va. Aldo es paciente y aquí esperará que hagamos el programa de Romina. Buenísimo, ya lo haremos en su momento. Entonces, bueno, ese es más o menos cómo funciona el esquema, cómo se levantan las películas. Ahora, ¿por qué Luna de Miel? En mi caso... Antes de eso... ok. O no, después, échanos. ¿Por qué Luna de Miel? Porque, como tú dijiste, esta película ya no la escribes tú. Así es. Sí, es un guión de Marco Tarditi Ortega. Es un guión que yo leí por primera vez en 2010, más o menos, según recuerdo. Y fue muy curioso porque yo utilizaba ese guión, por ejemplo, para ejercicios de actuación y cosas así. O sea, me parecía que tenía pues una temática muy fuerte. Para ejercicios actorales estaba espectacular. Y en realidad nunca tuve como en la cabeza, por así decirlo, que yo pudiera hacer esa película, ¿no? Esa película se escribió por otras razones, la iba a hacer otra persona y bueno, pasaron los años y nadie Se aventaba. Ujú. Hasta que en una junta de producción en que teníamos que determinar qué proyectos íbamos a producir ese año, pues a mí se me ocurrió decir, bueno, Luna de Miel, ¿no? Lo tenemos como un poquito olvidado. A mí este tema me encanta, el tema del secuestro, aunado obviamente a las razones por las cuales sucede este secuestro. En este caso es de algún modo la única manera en que un personaje en particular sabe expresar su amor, o ese es el único recurso que encuentra para expresarle su amor a otra persona. Y también está íntimamente relacionado con la psicopatía del personaje. Claro. Que es un tema que a mí me ha interesado muchísimo desde hace mucho tiempo y he estudiado bastante, ¿no? Como la psicopatía, la sociopatía. Estoy en esa línea. Me interesa mucho indagar en el comportamiento del ser humano alrededor de estas condiciones psiquiátricas. ¿Eso viene de tus años en el derecho? ¿O alimentó nada más tu estancia en la carrera de derecho? Lo alimentó, yo creo. Yo creo que todas esas experiencias fueron nada más echándole leña a mi propia psicopatía. Ajá. ¿No? Fueron de algún modo alimentándome para poder luego, a modo de catarsis, Claro. ¿no? Explorar violentamente estos temas. Claro, varias preguntas antes todavía de entrar a la película, porque es que además es una de esas películas, obviamente no vamos a contar el final, pero es una de esas películas que era mi pregunta antes la que te quería interrumpir hace rato. Prácticamente con una sinopsis de 2 renglones está contada la historia y pasa lo que suele ocurrir con los proyectos más interesantes del cine. No importa lo que estás contando, sino cómo lo estás contando. ¿Cuál era el pitch de Luna de Miel? O sea, ¿cuáles son esas 2 líneas, o hasta donde quieras contar, es tu película,
de la historia y de las circunstancias de Luna de Miel. Pues más o menos te cuento cómo la he vendido. Exacto. Desde un inicio, ¿no? Entonces tenemos a un médico de formación, excéntrico y solitario, que está enamorado de su vecina. Sin problemas de dinero, hasta donde entiendo. Sin problemas de dinero. Sí, no, vive, o sea, tiene una vida acomodada, es heredero de una fortuna, vive en una casa antigua de la Roma, una casona, ¿no? De estas ondas. Una persona con recursos económicos suficientes que le dejaron sus padres al morir en circunstancias misteriosas muchos años antes, pero eso ya lo verán en la película. Entonces, este médico de formación, y me gusta especificar que es de formación porque en realidad no se dedica a eso, en realidad no se dedica a nada. Está enamorado aparentemente de su vecina, pero su amor recae en una cuasi obsesión. Él decide someter a esta vecina a un experimento de condicionamiento conductual para lograr provocar en ella el síndrome de Estocolmo y que su amor sea correspondido. Y para lograr esto tiene que privarla de su libertad. Claro. Básicamente porque el síndrome de Estocolmo no se da en circunstancias abiertas y libres, ¿no? Tiene que haber un secuestrado y un secuestrador. Exactamente. Entonces, como que este personaje, interpretado magistralmente por Héctor Koutsifakis, lo que hace es juntar un par de experimentos conocidos por la ciencia, ya probados anteriormente. Uno de ellos es Pavlov. Tal cual. Muy directamente. Condicionamiento conductual. Sí. Y el otro es el síndrome de Estocolmo. Entonces decide combinar estos dos teorías o experimentos científicos o psicológicos para obtener un determinado resultado, ¿no? Básicamente, como buen científico, lo hace y lo lleva a cabo de esa manera también. Pero como buen científico loco, porque, claro. O sea, así como lo cuentas, no sé si queda tan claramente en la película, aunque obviamente conforme avanza te vas dando cuenta que sí. Lo que estás planteando es el perfil de un científico loco. O sea, de ahí al 100 pies humano, la única diferencia es el experimento. Exactamente, sí. Finalmente, tenemos un personaje que carece de la posibilidad de sentir empatía o de interpretar las cosas como lo hacemos los demás, ¿no? Y dada esta imposibilidad, él hace las cosas como solo él las entiende. Claro. Que es como lo vemos en la película. Que es donde ya no vamos a explicar qué es lo que pasa, ¿no? Eso creo que lo tiene que ver la gente. Héctor Koutsifakis. Es la segunda vez que lo veo en una película de horror. No sé, ¿tú cómo la manejas? ¿Terror, horror? Yo cuando no veo elementos sobrenaturales, les llamo películas de horror, ¿no? Porque hay violencia explícita, ¿no? Obviamente hay sangre, obviamente hay gritos. Aquí ya lo dijiste, hay un par de experimentos que no deberían ir juntos, pero que este hombre quiere juntar. Por eso es que es un científico loco. Pero es la segunda vez que veo a Héctor en una película de horror. ¿Por qué lo escogiste a él? Si es que lo escogiste tú o también es parte del paquete y él se está convirtiendo un poco en la nueva cara del horror mexicano, no sé. No, sí fue una elección, ¿no? A mí me sorprende muchísimo cómo nadie lo había considerado antes para un papel así. Creo que el físico lo tiene, es perfecto. Pero más allá de eso, Héctor es un actor que tiene una amplísima experiencia, una amplísima trayectoria, ¿no? Sí. Tiene más de 70 películas en más de 25 años de carrera. Y me sorprende mucho cómo no se le había dado la atención o la importancia que yo creo merece, ¿no? Entonces, pues yo cuando pensé en la persona ideal para representar a un psicópata, la primera cara que tenía en la cabeza era la de Héctor. Saludos, Héctor. Así es, sí. No, y lo sabe perfectamente. Pero sí, sí creo que físicamente es muy interesante y es
es una persona que te puede dar una imagen muy sombría y muy oscura, y al mismo tiempo tener una fuerza actoral y una experiencia en las tablas, que es muy difícil de encontrar como esa combinación, ¿no? Y bueno, en esta película la oportunidad de interpretar a un personaje tan complejo, pero que la gran mayoría de la película recae sobre él y solo sobre él. Prácticamente es el único que habla. Exactamente. Así hablar, quiero decir, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues yo creo que Koutsifakis, bueno, estoy muy sorprendido que nadie lo haya hecho antes y creo que él es perfecto para ese personaje. Digamos que nunca consideré a nadie más en ese caso. Me pasa mucho en las películas que he hecho y en las que tengo programadas para hacer y demás, que pienso mucho en los actores que quiero que interpreten los personajes antes de iniciar, por ejemplo, la preproducción, siquiera, ¿no? Claro. Desde la escritura, bueno, en el caso de Luna de Miel tuvo que ver mucho con reescritura, porque tenía que adecuar el guión a mis gustos, digamos, que fue ahí donde donde eliminé mucho la palabra hablada, ¿no? También. Estoy como un poco en esa tendencia en ese momento. No, pero creo que es padre que prácticamente el primer tercio de la película se vaya sin palabras. Creo que es padre, o sea, lo digo por tu película y lo digo porque así deben ser las películas, según yo. Lo que tiene que hablar es lo que está en el encuadre. Exacto. ¿No? Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron, número uno, en prepararla? Me imagino que hubo ensayos, porque físicamente la película llega a ser demandante para tus actores. ¿Y en cuánto tiempo rodaron? Recalcando que estamos hablando de una película de bajo presupuesto y de inclinación independiente. Sí. Nosotros empezamos a preparar la película a inicios de 2014, más o menos. Eso quiere decir que tuvimos un par de meses de preparación. Sobre todo muy encaminada primero al guión, ¿no? Y después a castear al personaje de la víctima, ¿no? De Isabel, que eso no lo teníamos. Entonces, para eso también, por ejemplo, Koutsifakis participó en los castings de las chavas. Sí, tuvimos una vez escogida a Paulina Ahmed, que en este caso, bueno, es su debut cinematográfico, lo cual es muy impresionante, o debe ser muy impresionante para cualquiera que vea la película, yo creo. Y una vez que casteamos a Paulina, tuvimos a lo mucho un mes de preparación, ¿no? No más. Y sí sometimos mucho, bueno, en el caso de Paulina específicamente, lo sometimos a un rodaje bastante duro, bastante complejo, pero eso mismo ayudaba al desarrollo del personaje, ¿no? O sea, ella estaba amarrada el 70% del tiempo en el set. Claro. ¿No? Y eso de algún modo también ayudó mucho a que viviera las circunstancias del personaje y bueno, sustituyera de algún modo el tiempo de preparación que no pude tener, ¿no? Pero a pesar de eso, sí, trabajamos mucho en la preparación, sobre todo en la creación de los personajes, que eso es lo que más me interesa siempre, más allá de someterlos a las circunstancias que estarán viviendo en la película. Me gusta que entiendan perfectamente su personaje, lo construimos de manera mutua, ¿no? Es un trabajo de colaboración Equipo, siempre. sí. Y después ya entro, digamos, en determinadas circunstancias que quiero ensayar en que están viviendo o encarnando a su personaje, ¿no? Eso fue más o menos la preparación y filmamos la película en 13 llamados de la primera unidad, un llamado de la segunda unidad, que la segunda unidad en realidad, bueno, en este caso es solo exteriores, ¿no? Cosas muy sencillas. Pero ese fue todo nuestro tiempo de rodaje, 14 días. Ok. La casa, que no es un personaje tal cual, porque según yo no la vemos tanto como yo mismo quisiera, eso ya es tu estilo, pero ¿dónde la encontraron? Y quiero saber si estaba así cuando la encontraron, porque los muebles sí son muy particulares. Sí, la casa prácticamente está así. Tal cual. Está tal cual, obviamente también atendiendo a la falta de recursos que nosotros teníamos. Sí.
necesitábamos encontrar una locación que estuviera perfecta. Puesta. Ajá, puesta. La casa parece museo y es muy impresionante que una familia vive ahí, a pesar de que parece museo. Sí. Esa casa la encontramos por conducto del productor de la película, que es Álvaro González Kuhn. Él conoce a... se llama Benjamín, no me acuerdo su apellido, pero se llama Benjamín, la persona que habita esa casa junto con su familia. Él es hijo de esta familia. Él fue el que nos dijo, tengo todo lo que necesito en esta casa, que principalmente también era el sótano. Claro. Necesitábamos un lugar que tuviera todas estas características como se ve en la O sea, casa. ¿el sótano no es un set? No, el sótano Es tal cual. es tal cual. Todo Wow. está en esa casa. Fue perfecto. Sí. Tuvimos que vestir mínimo. O fue muy conveniente, ¿no? Si visitan la casa, bueno, si les abren la puerta y los dejan entrar, pero si visitan la casa hoy en día van a encontrar que está exactamente las mismas condiciones en que nosotros filmamos, salvo el sótano, que obviamente tuvimos que transformarlo un poquito. Hacer un poquito más tenebroso, ¿no? Exacto, ¿no? Adecuarlo un poco. El sótano que ellos lo tenían como bodega, nosotros lo limpiamos todo y pusimos solamente los elementos que eran necesarios. Claro. Los instrumentos de tortura y etcétera, las cosas que... Espero hayan limpiado después de rodar. Sí, exacto. Porque eso. sangre hay. Sí, sobre todo costó trabajo, pero se limpió salió todo. Muy bien, Salió muy bien. todo. Déjame hacer, Diego, el corte de este episodio y regresamos a hablar de un par de inquietudes muy serias que tengo con la película. Encontré ahí una vuelta que espero no sea mía, y si no estaba, a ver si estás de acuerdo con ella. Ahora ven. Boom Shakalaka. Faul y Cuenta. Con Evaristo Corona y Bucky Williams. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes. Boom Shakalaka. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Arbus supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mm. Muy bien, estamos de regreso. Ya nos contaste más o menos de qué va la película. Creo que así lo tenemos que dejar. ¿No? Tenemos a un científico loco que ya más o menos describiste, que está enamorado de la vecina, la secuestra y la somete a un experimento torturo psicológico bastante violento, lo voy a poner así. Pero llamándose como se llama la película y habiendo una escena en la que este pobre hombre, en su psicopatía o en su sociopatía o en su universo alterno, prácticamente realiza una boda con ella, ¿no? Sometida, estando ahí a fuerza, realiza una boda pues muy, muy peculiar. Yo empecé a darle una lectura que quiero compartirte a la película. En algún momento empecé a pensar que se trataba o se podría tratar de una metáfora, número uno, de muchos matrimonios en los cuales la mujer está obligada a casarse, ya sea por presión social, ya sea por, no sé, que por conveniencia, ¿no? Que las propias familias las entregan o que hay un arreglo por encima de ellas, y que por supuesto muchos de esos matrimonios que ahora están empecinados en llamarles normales, terminan con violencia interna, ¿no? Se acaban convirtiendo uniones y familias con una violencia interna derivada del machismo, ¿no? Derivada del sexismo, derivada de gran parte de la cultura de este país, que está acostumbrado y no quiere dejar de hacerlo, de someter a las mujeres para todo tipo de cosas, desde el acto sexual hasta algo tan natural como comer y hacer de cenar. Y yo empecé a encontrar ahí una lectura en la que me decía, claro, es una película de horror, pero eso no le impide tener un fondo que para mí acaba siendo esto, una película
que no sé si de manera intencional o no, acaba hablando de la violencia de género, acaba hablando de la violencia interna en las llamadas familias normales, lo cual podría también ubicarla más allá del Halloween y del Día de Muertos en un momento muy oportuno para este país. No sé si compartas mi lectura, número uno, y no sé si compartiéndolo o no, ya veremos qué me dices, estás de acuerdo en eso o no. Sí, creo que tu lectura es sumamente afortunada y en realidad no se hizo específicamente como pensando en establecer esa metáfora, pero sí, al igual que tú, yo me sorprendí cuando encontré esa lectura también en la película, ¿no? De algún modo, eso que se desprende o que se puede desprender sí refleja una realidad que estamos, de la cual formamos parte, ¿no? En el día a día. Y ahora sumado también, por ejemplo, yo cuando hice la película en ningún sentido estaba pensando específicamente en los casos de feminicidios y violencias a la mujer, violencia de género. Estaba pensando en una película, en un thriller de terror. O sea, en el guión tú no lo habías visto todavía. No lo había visto, lo vi reflejado hasta después de terminada la película. Sí, fue algo muy afortunado que se desprendió del propio contenido de la película sin que fuera intencional, ¿no? Y ahora viéndola con esa otra óptica, también estoy encontrando todavía más cosas que se pueden desprender que están relacionadas con lo que estamos viviendo desafortunadamente en este país. El otro día estaba justamente comentando eso, ¿no? Cómo de algún modo la realidad alcanzó a la película o la película a la realidad sin que esa fuera la intención. La película acaba saliendo de una realidad y creo que es natural que por muy fantasiosa que sea una película, no es el caso porque además está filmada con un tono real, buscando ser realista, la película a la hora de ser producto de un país como este tiene que reflejar tarde o temprano lo que está pasando aquí. Así esté contando la historia de un grillo y un niño de madera. O sea, van a acabar contando problemas de este país. Y yo creo que, y sería mi petición para la gente que vea Luna de Miel, con todo el rollo, número uno, de violencia intrafamiliar que se vive en y en muchos países del mundo, encontraran por ahí situaciones que podrían ser cotidianas, como la escena de la cena, por ejemplo, en donde psicológica o físicamente un hombre macho que supuestamente se cree dominante acaba no solo pisoteando a la pareja, sino humillándola de una manera intencional y violenta, reflejando, por supuesto, la violencia interna de familias que no deben estar compuestas ni a la fuerza y quizá ni siquiera de la forma tradicional, que es donde yo lo encuentro todavía la siguiente lectura. Con todo el rollo de, claro, la familia es tu película, no sé si ahí sí ya nos meteríamos en terrenos más personales y estás con todo el derecho de responder o no, llamándose una familia normal, que sería el principio de lo que estamos viendo en Luna de Miel, estás diciendo, sí señores, si vamos a defender una familia normal o tradicional, esas familias también tienen problemas. O sea, no me vengan a decir que ese tipo de estructura familiar es la única que puede sobrevivir en el mundo, porque también adentro de eso hay problemas y muy probablemente, estoy buceando muy lejos, Diego, muy probablemente el propio personaje de este doctor de formación es producto de una familia que otros llamarían normal, que acabó generando un monstruo de este tamaño. Hacia allá me quise meter en la película, más allá obviamente estaba viendo yo la historia, ¿no? Pero hasta allá me quise meter y ahí sí te digo, y estás en todo el derecho de responder o no, si estarías de acuerdo en eso, sin haberlo hecho premeditadamente, sin ser un enfoque crítico directo. Creo que la película podría dejarle a mucha gente la inquietud de, híjole, pues es que la estructura familiar tradicional o normal, y estoy entrecomillando, también tiene sus problemas, también tiene sus pecados, también tiene sus oscuridades. Entonces, no puede haber una familia, tenemos que tener muchas familias porque esta película está mostrando que no todo es miel sobre hojuelas, o que la luna de miel quizá no dura tanto como quisiéramos. Exactamente. Y sí estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí creo que la película
permite ese análisis, esa reflexión, definitivamente, ¿no? En principio nunca sabemos lo que hay detrás de cada puerta, ¿no? O sea, no sabemos si nuestro vecino Exacto. puede tener a una persona secuestrada durante 25 años, que son casos que hemos escuchado de otros países y demás también recientemente. Pero aquí también. Y aquí también, pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede establecer, tocando tu punto de la familia, que eso es un tema que no puedo creer que se esté discutiendo en 2016 en este Cosas país? así, sí. ¿No? O sea, va más allá de mi comprensión de verdad o de mi esperanza por la humanidad. O sea, eso me hace pensar que de verdad no hay esperanzas para la humanidad, ¿no? Es increíble, pero bueno, ¿cómo puede ser que hoy en día se establezca la supuesta, igual entrecomillando, familia perfecta o ideal, modus vivendi, cuando estamos hablando de individuos? Claro. También, ¿no? O sea, no podemos establecer una estructura hermética asegurándole a las personas o diciéndoles que debe ser de esa manera para lograr ser felices, para lograr lo que sea en la vida. Uno no puede establecer estructuras estrictas para un individuo, ¿no? Es como, siento hasta contra natura. Claro. Es contra natura. Porque si a mí me gusta un hombre o una mujer o un perro O los dos, ¿no? o los dos, exacto. O sea, ¿qué le importa a los demás? Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Sí. O sea, la imposición, el deseo de imponer lo que uno cree como correcto En los a demás. los demás, ¿no? Y sí, finalmente eso hace también que se convierta en un mundo de apariencias. Y eso fortalece la idea de que nunca sabemos qué hay detrás de cada puerta. Que es lo que está pasando en la película. Exactamente. ¿No? Habiéndonos puesto de acuerdo en ese punto, ¿por qué te interesa el tema desbordado de la violencia? ¿Y por qué cuidaste tanto los efectos especiales? Obviamente, sé que la respuesta es obvia, pero no sé si me estoy explicando. Estamos frente a una película de bajo presupuesto, ¿no? Que se rodó de una manera muy rápida, pero eso no impide que las cosas se hagan bien, que fue lo que dije en un principio al comenzar este programa. Y si bien se nota en qué momentos tuvieron que ahorrar y que sacar provecho máximo de la situación, a la hora de jugar con los efectos especiales, creo que no escatimaron o usaron un muy, muy buen recurso para que las cosas salieran como salieran. ¿Por qué? Porque te interesa la violencia desde un punto de vista muy personal. Explícame todo eso. ¿Por qué te interesa la violencia? Sí. Bueno, la violencia gráfica, explícita, ha estado cerca mío desde que yo soy niño, desde niño. De algún modo, y esto sí lo heredé directamente de mi madre, espero que no le moleste que esté mencionando esto, pero mi mamá siempre como que tuvo esta afición por la sangre. Uh-huh. Cuando yo era niño y pasábamos al lado de un accidente, mi mamá era la persona que decía, vamos a ver. Wow. Yo descubrí que compartía ese gusto con mi mamá desde muy pequeño, sin saber la razón, ¿no? Uh-huh. Siempre como que me llamó mucho la atención la sangre y demás. Conforme fui creciendo, fui interesándome por otro lado, y es pensar hasta dónde puede llegar un ser humano haciéndole daño a otro ser humano, con qué objetivo y cómo obtiene un placer a partir de eso, ¿no? Es como toda, digamos, yo mismo analizando mi propia vida, y cuando somos niños cometemos actos de suma violencia que no sabemos interpretar o que lo hacemos de manera inocente. No lo racionalizas. Exactamente. ¿No? Y entonces, conforme fui creciendo, me interesó mucho indagar en mi propia experiencia, en por qué yo actuaba de esa manera, por qué yo expresaba determinados sentimientos de manera violenta, no necesariamente para con otras personas, pero por ejemplo con animales, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Y esto es muy común en los niños, pero bueno, yo empecé a preguntarme estas cosas sobre mí mismo, pero luego tuve como un rompimiento
y empecé a disfrutar mucho como ver, no sé si te acuerdas de la existencia de Trauma, Sí. Show No Mercy, Sí. ese tipo de cosas. Me llamaba mucho la atención porque era algo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver, ¿no? Era ver al cuerpo humano o al ser humano siendo tratado no como ser humano, sino como un objeto o como un animal o como un receptario de violencia, de la violencia, ¿no? Entonces se juega mucho eso y empecé a tratar de entender cuál es la naturaleza del ser, ¿no? Ujú. En esa misma etapa, yo tuve como mucho desprendimiento. Yo crecí en el seno de una familia judía creyente y tradicionalista, Ujú. pero fui separándome mucho de eso, por influencia del conocimiento científico y demás, pero también por la posibilidad de ver al ser humano no como un ser con, voy a decirlo como popularmente se menciona, con alma, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de la naturaleza del ser vivo, y empieza a entender al ser humano simplemente como otro ser vivo, al igual que cualquier otro animal y demás, solamente que tenemos la posibilidad de saber qué somos, ¿no? Eso no nos da mayor o menor valor, y entonces podemos vernos como desde otra perspectiva, como si fuéramos, muy vulgarmente, pues un trozo de carne, Sí. ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso, en el sentido de la violencia, ¿no? Ese desprendimiento, el dejar de ver a un ser humano como un ser y poder verlo como un pedazo de carne, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de reflexiones fueron las que me fueron guiando hacia la exploración de la violencia. Luego cuando empecé a meterme mucho en Una exploración científica y estética, espero. Claro, sí, definitivamente. No, sí. Yo encuentro mi No agarras catarsis. a los niños a zapes, ¿no? No. Yo encuentro mi catarsis a través del cine, Claro. ¿no? O sea, yo sí creo que el cine es un arte, medio de expresión artística. Ahí está la catarsis y Sí. qué bueno que hago cine porque si no... pero sí es como muy interesante ver reflexionar al respecto, creo, ¿no? Ujú. Y bueno, en el caso de Luna de Miel, ya pasando como Sí. específicamente a la violencia dentro de la película, en ningún momento, por así decirlo, la violencia que está en la película tiene como objetivo el sufrimiento del otro. En este caso tiene como objetivo el aprendizaje del otro, ¿no? Ujú. Que eso me parece como muy importante puntualizar, porque tenemos la perspectiva de un médico loco, un científico loco, que está experimentando con un ser humano, pero que a ese ser humano no lo quiere hacer sufrir. No. Lo quiere, a través de la violencia, aleccionarlo. Claro. ¿No? Entonces digamos que es otra oportunidad distinta para indagar en la violencia gráfica y explícita, un ser humano haciéndole daño a otro ser humano, pero sin el objetivo de hacerle daño, ¿no? Ok. Eso me llamó muchísimo la atención también. Ok. Acabo de leer de releer, es como la quinta vez que leo el libro El cine según Hitchcock, y no me acordaba. Hay una pregunta que François Truffaut y Hitchcock platican a lo largo de todo el libro, porque no sé si lo recuerdas, es una serie de entrevistas que se hicieron a lo largo de varios días, entonces los temas iban y venían. Y Hitchcock en algún momento le dice muy claramente, estaría bien preguntarse en cuántas películas de las que yo he hecho no habría pasado nada si alguien hubiera llamado a la policía. y se sueltan 10 páginas hablando de cuándo sí hay que hablarle a la policía y cuándo no hay que hablarle a la policía. Entonces tengo una pregunta tramposa para Luna de Miel. ¿Por qué nadie llama a la policía? Se lo plantearon a la hora de trabajar y de reescribir el guión. Obviamente es un chiste que tenemos que aceptar. Chiste quiero decir, señores, la película nos está pidiendo que creamos, como todas, lo que está pasando ahí, ¿no? Y sí, para alguien tan mañoso, lo siento mucho, como yo, que ve tantas películas, sí llega un momento en el que uno dice, por lo menos que llegue el poli, toque la puerta, le diga, no señor, aquí no pasa nada, y se vaya. Siendo México, desgraciadamente como es, yo habría creído ese sacudirse a la policía. Se lo plantearon o lo dejaron pasar. No es que sea un defecto, al contrario, así son las películas, no lo estoy criticando, pero no sé si
si alguien no dijo por ahí, si Héctor dijo, oigan, ¿no debería venir un poli a pasar y que le meta miedo a este hombre 2 segundos en la pantalla? Es muy curioso lo que dices, porque creo que te voy a tener que compartir mi primer corte. Porque... A ver, ¿había policía en el primer corte? Eso lo filmé. Okay. Sí, lo filmé, efectivamente. Lo que sucedía más o menos era, bueno, obviamente ante la desaparición de esta chava, por alguna razón no hay mucha gente buscándola, pero alguien logra dar como un pitazo y un par de policías se lanzan, ¿no? Como están un poco investigando qué está pasando en el barrio, ese tipo de cosas, y llegan a tocar a la puerta de este señor. En un momento, pues sí, muy tenso y demás. Incómodo, digamos. Muy incómodo. Muy incómodo. Sí, hasta se intentaban meter a la casa y... O sea, como que había muchas sospechas de la policía por alguna extraña razón que no revelaré. No. Pero finalmente lo que me pasó ante eso fue que se rompía demasiado la tensión de lo que estaba sucediendo adentro. Y no, o sea, restaba más que sumar, ¿no? Pero sí, efectivamente, se filmó. Sí fuimos lo suficientemente sensatos para en su tenerlo momento ahí, para ¿no? tenerlo. Sí, no, está muy bien. Era mi pregunta incómoda, nada más. Esa era mi pregunta incómoda. Sí. Diego, ¿algo más que quieras agregar de Luna de Miel? Además de que obviamente queremos que la gente vaya a verla. Sí, pues eso principalmente... compartir con el público también que se está haciendo un nuevo cine mexicano que todavía no conocen, ¿no? Que es cine independiente, específicamente hablando del cine de género mexicano. Y yo nada más les pediría, denos una oportunidad. Claro. ¿No? Lo que les puedo garantizar es que se la van a pasar bien. Se van a impresionar un poquito, sí. ¿No? Y la película yo creo que cumple su cometido. Lo de los efectos. Claro, es cierto, se me pasaba esa. Sí. Eso es muy importante. Sí, a ver, cuéntanos de los efectos. Pues yo he tenido como siempre el interés de... Cuando abordo el terror, yo quiero abordarlo de una manera lo más realista posible, ¿no? Independientemente si hago películas de contenido paranormal o de seres humanos haciéndole daño a otros seres humanos, pero mi idea siempre es abordarlo de forma realista para que el espectador pueda de algún modo sentir lo que se está mostrando pictóricamente en la película, ¿no? Entonces, en el caso de Luna de Miel, pues era muy importante eso, porque a pesar de que la violencia no es utilizada para causar dolor, sino para leccionar, necesito, y me veo mucho la mano, eso no sí, vamos claro, a dar detalles. Es un guiño. No vamos a dar me estoy detalles. viendo mucho la mano cuando hablo de esto. Pero la idea es que el espectador pueda sentir lo que está viendo, ¿no? Y la única manera, creo, de lograr eso es que sea sumamente realista, no excederse en el uso de sangre. Me gusta mucho también eso, o sea, sí me gustan las películas o sea, vamos a poner el ejemplo reciente más común de Evil Dead, digamos. O sea, sí, a mí me gusta mucho eso. A mí también. Pero en este caso, o por lo menos en mis películas hasta ahora, he tratado de abordarlo de manera realista, como muy sutil, pero muy gráfico también. También está acompañado, esa es una trampita, por así decirlo, una trampita técnica cinematográfica, que los momentos en que estás viendo violencia gráfica están acompañados de determinado diseño sonoro que te hace todavía sentirlo más, ¿no? O sea, de algún modo le estoy revelando al público que nosotros podemos manipular sus emociones a través del sonido. Ya lo saben. ya lo saben, sí. Y bueno, en este caso es así, ¿no? Yo quiero que el público pueda sentir lo que está viendo. Y esa es la razón por la cual los efectos son así. La persona que hace los efectos, que es Rodolfo Menchaca, con quien he trabajado ya en 3 películas mías como director, como productor y demás en muchas otras, pero Rodolfo se toma muy en serio también eso. Él se la pasa, por ejemplo, en toda la preproducción se la pasó visitando médicos forenses para obtener muestras reales de la tortura que íbamos a utilizar en la película. Por lo tanto,
todo es muy cercano a la realidad. También en la manera en que está hecho desde el departamento de maquillaje y efectos especiales. ¿Y quién hizo el diseño sonoro? El diseño sonoro lo hizo Braulio Beltrán, y la música la hizo Uriel Villalobos. Uh-huh. Y bueno, también afortunadamente en ese sentido del sonido, que creo importante mencionar, porque a partir de una participación que tuvimos en un mercado de cine fantástico, logramos coproducción con Italia y hicimos la mezcla de sonido en Roma, a través de la Roma Lazio Film Commission. Entonces ese fue como el equipo de sonido, ¿no? Fue Braulio Beltrán en el diseño sonoro, Uriel Villalobos con la música, con un score que a mí me encanta profundamente. O sea, yo compraría este disco. No va a salir, no va a salir, pero a mí me gusta mucho la música, esa música que está como inspirada por un compositor japonés llamado Yoshihisa Hirano, que conocemos por su trabajo en Death Note. Uh-huh. Está como muy inspirado por ese lado, y la mezcla se hizo en Italia. Muy bien, pues ahí están los datos. Entonces, digamos que es una coproducción, ¿o nada más el sonido es la coproducción? De algún modo, el sonido es la coproducción. También tenemos apoyo del Mercado Fantástico de Blood Window, que eso es un mercado organizado en conjunto por el INCA, uh-huh, que es como el IMCINE de Argentina, y el Festival de Cine de Cannes. Ok, ahí está. La información y las opiniones alrededor de Luna de Miel. Diego Cohen, mil gracias por venir a platicar de tu película. Y cuando esté la otra, nos avisan. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio, de verdad ha sido un placer. Mucha suerte. Y estaremos aquí de regreso si nos lo permites. No, claro que sí, para eso estamos. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me